Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Alguna vez ha tenido usted dudas sobre esto que llamamos cristianismo? Porque la vida es dura y constantemente enfrentamos dificultades, desafíos, pruebas. ¿De verdad vale la pena seguir a Jesús? Incluso cuando nuestros vecinos y compañeros de trabajo nos miran como locos por ir en contra del statu quo de la cultura que nos rodea. Porque ¿no sería más fácil vivir igual que los demás? ¿O qué pasaría si nuestros vecinos fueran aún más hostiles, buscando lastimarnos de todas las maneras posibles por seguir a Cristo? ¿Qué pasaría si nos ridiculizaran, nos golpearan, nos robaran nuestras pertenencias o nos acusaran falsamente de maldad? ¿No sería más fácil simplemente buscar consuelo y paz? Y si fuera un desafío viajar para reunirnos aquí con la iglesia, ¿por qué no quedarse en casa? Bueno, podemos pensar en muchas maneras en que nos sentimos tentados a abandonar a nuestro Señor y Salvador. Porque en realidad es difícil tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús a la muerte. Y esas dudas y tentaciones llenaban la mente de los cristianos sobre quienes vamos a empezar a leer hoy. Hoy vamos a empezar a examinar un libro de la Biblia que se llama Hebreos. En el Nuevo Testamento, después de Filemón, antes de Santiago, ahí encontramos la epístola a los Hebreos. Y es una carta, bueno, más bien un sermón pronunciado en forma de carta a un grupo de cristianos judíos, cristianos hebreos, personas que habían escuchado el Evangelio y creían en Jesús, pero que ahora enfrentaban persecución, pruebas, tribulaciones en sus vidas. Y se preguntaban, ¿vale la pena ser cristiano? ¿No era más fácil simplemente seguir el judaísmo, seguir la ley de Moisés? Porque el gobierno romano en ese tiempo brindaba cierta protección a la religión oficialmente reconocida del judaísmo, pero no a los cristianos. Entonces, sin duda, la vida sería mucho más fácil y cómoda si nos olvidáramos de Jesús y volviéramos al antiguo pacto. Así pensaron. O en nuestro contexto de catolicismo romano aquí, en Ecuador, donde prácticamente todos a nuestro alrededor son católicos, ¿no sería la vida más fácil si siguiéramos su religión? En lugar de la tensión constante con familiares o amigos, ¿no estaríamos todos felices si volviéramos a ser católicos como ellos? Si simplemente negáramos a Cristo en nuestro corazón y dejáramos de ir a esta iglesia. Son tentaciones reales que enfrentan los cristianos en todo el mundo, incluso hoy.
Y esa era la situación entre los cristianos a quienes iba dirigida esta carta. Y bueno, no sabemos quién escribió esta carta a los hebreos. Algunos piensan que fue Pablo, otros que fue Bernabé, otros que fue Apolos, pero no podemos estar seguros. Sin embargo, lo que encontramos en esta carta es una fuerte exhortación, una firme defensa de Jesús, el Mesías. Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Por lo tanto, no hay manera de que podamos abandonarlo, jamás. Así que abramos nuestras Biblias aquí en el libro de Hebreos. Les invito a ponerse de pie y vamos a leer aquí solo los primeros 4 versículos del capítulo 1. Esta es la palabra de Dios. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta ahí la palabra de Dios. Tomen sus asientos, hermanos. Viendo el versículo 1, vemos que nuestro Dios es un Dios que habla. No creó el mundo para luego dejarnos solos. No creó todas las cosas con su palabra y luego cerró la boca. Más bien, nuestro Dios siempre ha entrado en la vida de su pueblo. Nos habla. Por su gracia, está en relación con su creación. Y por eso tenemos este libro que llamamos la Biblia. Este es un registro de las palabras de Dios dirigidas a nosotros, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Como dice aquí en el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Así es como Dios se comunicó con su pueblo en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas. Profetas como Isaías, o Ezequiel y Oseas. Pero también por medio de líderes como Abraham, Moisés y David, quienes también son llamados profetas en las Escrituras. Dios habló a los profetas, hombres, seres creados, que a su vez transmitieron la palabra de Dios a otros. Y ese era el medio de comunicación de Dios en el antiguo pacto. Pero entonces vino Jesús. Vean el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.
Todo cambió con la llegada de Jesús. Jesús habló la palabra de Dios como Hijo de Dios, por medio de quien fue creado el universo y quien es el heredero de todo. Entonces Jesús no es como los demás profetas. Eran hombres, pecadores como yo, como usted. Pero Jesús no. Sí, Él era hombre, es hombre, pero también es Dios. Completamente Dios y completamente hombre. Y sin pecado. Jesús es nuestro gran y último profeta. Los profetas anteriores a Él hablaron de las promesas de Dios, pero Jesús las cumplió todas. Él es aquel a quien Dios predijo por boca de Moisés que vendría después de Él, cuando dijo en Deuteronomio 18:18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Jesús es ese profeta que Dios ha levantado. Entonces, si queremos saber quién es Dios, si queremos conocer su voluntad para nosotros, no debemos buscar más allá de Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie puede mostrarnos al Padre como Jesús lo hace. Y todo cristiano hoy puede conocer a Dios más íntimamente que Adán o Moisés o David o cualquier otro en el Antiguo Testamento, porque Dios nos ha hablado con mayor claridad y más directamente a través de su Hijo. Si rechazamos a Jesús, si lo negamos, entonces rechazamos y negamos a Dios. También vemos que Jesús es el Hijo de Dios, el heredero de todas las cosas. Como padres, todo lo que nos pertenece un día pertenecerá a nuestros hijos. Les daremos una herencia. Y de igual manera, Jesús, el Hijo de Dios, recibió su herencia de su Padre Celestial. ¿Y cuál es su herencia? Según este versículo, todo. También leemos sobre esto en el Salmo 2, donde David escribe, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Todas las naciones, todas las cosas pertenecen a Jesús. Él es el Señor de todo. Usted y yo le pertenecemos. Los pueblos de Nangaritza le pertenecen, nos guste o no. No podemos decidir si pertenecemos a Jesús o no, porque todas las personas le pertenecen y Él puede hacer con nosotros lo que le plazca, ya sea juzgarnos y condenarnos en nuestro pecado o salvarnos en su misericordia y gracia. Jesús es el Hijo de Dios. También vemos en este versículo que Jesús es el Verbo por medio del cual Dios creó el universo. Jesús es el Hijo eterno, sin principio ni fin, que estuvo presente incluso en Génesis 1, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Como el apóstol Pablo escribe en Colosenses 1:16,
Porque en Él, Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O como escribe Juan al comienzo de su evangelio. Él en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es la misma persona que murió en una cruz vergonzosa. Jesús, por quien todas las cosas fueron creadas, y como hijo lo ha heredado todo. Aquí vemos en el versículo 2 que Jesús ha venido en estos postreros días. Quizás resulta extraño pensarlo, pero durante los últimos 2000 años hemos estado en los últimos días. Y Jesús regresará pronto para consumar su reino y juzgar a vivos y muertos. Entonces, ¿quién de nosotros consideraría abandonar a Jesús en estos últimos días, justo antes de su regreso? El versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús no es como ningún otro profeta, porque como Dios comparte la misma naturaleza de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Dios Padre es invisible, no podemos verlo, pero Jesús es la misma imagen de la sustancia de Dios. Él irradia la gloria de Dios, resplandece toda la majestad de Dios. Entonces, cuando miramos a Jesús, vemos a Dios como realmente es y vemos su grandeza. Podemos contemplar a nuestro gran Dios en Jesús y deleitarnos en su poder y magnificencia. ¿Quiere ver a Dios? No busque más allá de Jesús. Mire a nuestro Salvador. Cualquiera que rechace a Cristo no puede ver a Dios como realmente es. También leemos que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solo es por Jesús que Dios creó el universo, sino que Jesús también sustenta cada parte de la creación con la palabra de su poder. Sin su poderosa palabra, todo lo que existe dejaría de existir. Dios no creó todas las cosas para luego dejar que funcionaran solas. No, Jesús está involucrado activamente, incluso ahora mismo, sustentando incesantemente todas las cosas con su palabra, como el Rey sobre todo. ¿Quién es más poderoso que Jesús? Nadie. El versículo 3 también dice que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Y este es un lenguaje sacerdotal. Los sacerdotes bajo el antiguo pacto, la ley de Moisés estaba en el Sinaí.
debían ofrecer muchas veces sacrificios de animales a Dios para la purificación de su pueblo. Pero sorprendentemente, aquí leemos que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. La obra se completó con su muerte en la cruz. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, se ofreció como sacrificio perfecto. El Dios hombre sin pecado, el Cordero de Dios sin mancha, quien derramó su sangre en la cruz para purificar de una vez por todas a todo el pueblo de Dios. Ya no necesitamos sacerdotes humanos que ofrezcan sacrificios para limpiarnos de nuestras impurezas. Nuestro gran sumo sacerdote se ofreció por nosotros para que seamos purificados de todos nuestros pecados, los pasados y presentes y futuros. Todos los que confían solo en Cristo para la salvación reciben gratuitamente esa purificación en su sangre. No existe mejor regalo. Y después de ofrecerse a sí mismo, después de que Jesús murió y resucitó, ascendió al cielo con su Padre Celestial y se sentó a su diestra. Se sentó porque su obra sacrificial se había completado. Todos los pecados de todo el pueblo de Dios han sido completamente perdonados. Y ahora se sienta en el lugar más exaltado de todo el cielo y de la tierra, a la diestra de Dios, donde gobierna y reina sobre todas las cosas. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y es digno de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Usted lo honrará? ¿Se arrodillará ante Él? ¿Vivirá usted para Él? El autor de Hebreos hará referencia al Salmo 110 una y otra vez en este libro, que comienza: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por ahora nuestro Señor y Salvador Jesús está sentado, mientras nosotros, su iglesia, esparcimos la semilla del Evangelio entre las naciones, llamándolas a abandonar sus pecados y a creer en Cristo. Pero el día del juicio se acerca, cuando Jesús vendrá con ira para poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Nuestro Rey vencerá el mal de una vez por todas. Y finalmente el versículo 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando pensamos en las criaturas más gloriosas creadas por Dios, pensamos en los ángeles, seres celestiales, mensajeros de Dios, que adoran a Dios y le sirven día y noche. Sin embargo, Jesús es superior a todos ellos. Y consideremos por qué el autor de este libro escribió a los cristianos hebreos. Como ellos fueron tentados a alejarse de Jesús y regresar a la ley de Moisés. Las Escrituras declaran
en varios lugares que la ley de Moisés en el Sinaí llegó por medio de ángeles. Así que abandonar a Jesús y regresar a la ley era creer que los ángeles que le entregaron eran mayores que Jesús. Pero su nombre, Jesús, Salvador, Hijo, Señor, yo soy, lo distingue de toda la creación. Él es Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Ningún ángel es profeta, sacerdote y rey. Ningún ángel podría salvar a todo el pueblo de Dios de sus pecados. Jesús está por encima de todo, el supremo Hijo de Dios, heredero de todo. El nuevo pacto en Jesús supera al antiguo pacto en todos los aspectos. Así que mis hermanos, ¿quieren escuchar a Dios? Escuchen a Jesús. ¿Quieren ver a Dios? Miren a Jesús. ¿Quieren ser purificados de su pecado y culpa y vergüenza? Crean en Jesús. Hermanos y hermanas, Jesucristo es el Rey del universo, de ustedes, de mí, de todas las cosas. ¿Cómo podríamos apartarnos de Él por algo inferior? Él es digno de todo honor. Está sentado a la diestra de Dios y su obra está consumada. Él es nuestro gran profeta y sacerdote y rey. Y la salvación no se encuentra en ningún otro nombre. Así que alabemos al gran Hijo de Dios, que nos ha redimido de todo pecado. Amén. Oremos. Padre Celestial, Señor, nos humillamos ante ti, reconociendo, Señor, nuestra culpa y pecado. Sabemos, Señor, que no merecemos tu misericordia. Sin embargo, en tu amor nos has purificado en la sangre de tu Hijo, nuestro profeta y sacerdote y rey. Gracias, Señor, por tan gran regalo. Y haz que nunca nos alejemos de nuestro Salvador, sino que tomemos con alegría nuestra cruz cada día. Incluso cuando sea difícil e incómodo, incluso cuando tropecemos y caigamos, ayúdanos a levantarnos de nuevo y avanzar hacia el premio, para que estemos listos en el día de su venida, Señor. Para que nuestro buen pastor reciba toda la gloria y el honor al preservar a todas sus abejas, sin perder ni una sola. Llénanos, Señor, de tu alegría. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.